Shalom, mis hermanos. Los saludo a todos en el nombre de nuestro Marya Yahshua HaMashiach. Gracias a nuestro Marya Yahshua por la oportunidad que Él nos da una vez más de tenernos con vida, con salud y poder seguir caminando en su palabra, que es la luz que nos lleva hacia la eternidad, hacia la tierra prometida. Bendito sea Él por su misericordia, por siempre y para siempre. Bien, hermanos, vamos a seguir estudiando, o vamos a estudiar hoy la parashá número 54 de Deuteronomio o Devarim, capítulo 33, versos 1 al 6. Estos 6 textos vamos a tratar de dilucidar, de aclarar lo que nos dice en la Escritura. Y la palabra del Eterno dice de la siguiente manera: esta es la bendición con la cual bendijo Moshe o Moisés, varón de Elohim, a los hijos de Israel antes de morir. Y dijo: Yahweh vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino entre los millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. De cierto ama a su pueblo. Todos los consagrados estaban en tu mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad de la congregación de Jacob o Jacob, y fue rey en Jesurún o Yesurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Y el último verso dice: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Aquí está la primera bendición para el primer hijo, para el primogénito, que es Rubén. Pero vamos a comenzar con el verso primero de este capítulo 33, que dice: esta es la bendición. En hebreo, bendiciones berajá. Eso significa en hebreo bendición, es berajá. Y la palabra berajá en el arameo, en el hebreo bíblico, al transliterarla legalmente, originalmente al español, significa arrodillarse, humillarse, doblegarse. Significa postrarse. Para dar una bendición hay que humillarse, hay que postrarse, hay que someterse. Y miramos un ejemplo muy palpable. Voy a dar un solo ejemplo. Cuando el Eterno, ¿qué hace cuando nos da una bendición? Y lo vamos a mirar en Efesios capítulo 2, verso 8. Bien, habíamos hablado de Efesios capítulo 2, verso 8, pero voy a leer desde el 6. Aún
cuando él era en forma de Yahweh, no consideró ser igual a Yahweh, algo por lo cual aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho de que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano, se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la estaca como un criminal, por lo cual Yahweh lo elevó al lugar altísimo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el honor, para que en honor al nombre dado, Yahshua, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua, Hamashiach, es amo para gloria del Padre. Bendito sea el nombre de nuestro Marjá. ¿Y por qué él se humilló para darnos una bendición? Porque nosotros, como dice la Escritura, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria del Eterno. Porque la paga del pecado es muerte. Pero esa dádiva que nos dio el Eterno, que es en Yahshua Hamashiach, vida eterna, para tener esa bendición, para poder que nosotros disfrutáramos en este momento de la salvación de nuestras almas o de nuestra alma, él se humilló, descendió de lo alto y él se humilló hasta lo sumo, pagó por nuestros pecados, pagó por nuestras iniquidades, sufrió nuestros dolores, fue escupido, fue azotado y fue herido por causa de nuestras rebeliones. Para librarnos de eso y darnos vida eterna, él se humilló para traernos esa bendición. Se humilló hasta la muerte y muerte destaca como un criminal, dice la Escritura. Miremos pues que si nosotros queremos dar una bendición, tenemos que humillarnos, así como el Eterno se humilló, que dio a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como él se humilló, así nosotros tenemos que hacerlo también. Eso es una bendición, eso es una verajá. Una verajá es humillarse, es postrarse, es arrodillarse, es someterse. Si nosotros queremos darle una bendición al Eterno, darle la gloria, darle la honra, darle la alabanza, tenemos que humillarnos. ¿Y cuál es? Someternos a su palabra y sufrir las ofrendas, sufrir las penalidades, sufrir las vicisitudes, la cual las Escrituras nos ordenan que debemos pasar por ellas. Eso es para darle la gloria, para darle la bendición, para darle la honra al Eterno, debemos humillarnos. Eso es lo que nos ordena la Escritura y eso es lo que dice una verajá. Verajá no es solamente hablar, verajá es humillarse, es someterse, es obedecer. Cuando nosotros obedecemos la Torá, las Escrituras, estamos humillándonos y estamos dándole la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Salvador, Yahshua Hamashiach. Así que hoy estamos dándonos cuenta que es una bendición, es una verajá. Para quien de aquí en adelante nosotros queremos darle una verajá al Eterno,
Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Una verajá no es hablar, una verajá es hacer, obedecer, someternos, cumplir con lo que nos manda la escritura. Amaos los unos a los otros. No querer o no pensar o no actuar que somos superiores a los demás. Nosotros somos menos que los demás. Tenemos que humillarnos. Aquel pues que se humilla bajo la mano del poderoso será exaltado, porque él al altivo lo mira de lejos. Mas el que se humilla será ensalzado, recibirá la verajá, recibirá la bendición de la vida eterna. Bendito sea nuestro gran Elohim Salvador, Yahshua Hamashiach. Ya pues está lo que es la bendición o verajá, el significado de ella. Ahora miremos lo que dice. Esta es la bendición con la cual bendijo Moshe o Moisés, varón de Elohim. Palabra varón traducida al perdón, la palabra varón en hebreo o arameo tiene tres clases de hablar para hombre, porque nosotros cuando hablamos de varón estamos inmediatamente interpretando que es un hombre, un ser humano. Pero en el arameo y en el hebreo no es un ser humano cualquiera, normal, no. Porque para yo decir un ser humano puedo escribir Adán con N, porque si lo escribo con M, estoy incluyendo pluralidad. Estoy hablando, Adán con M es humanidad. Y con N lo puedo decir que es un solo individuo. Si yo veo en la escritura la palabra Geber o Geber o Geber en el hebreo o arameo, me está hablando de un hombre valeroso, valiente, fuerte. Ese es un hombre, un Geber, un hombre, pues. Pero cuando la escritura narra, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, verso 27, dice, a imagen y semejanza Elohim creó a Adán, a la humanidad, varón, o sea, Ish, Isha es hembra. Los creó Ish, Isha, después de que los hizo. Los llamó Ish, Isha. ¿Por qué él les dijo Ish? Ish no es un nombre propio, es un adjetivo o un título que la escritura lo narra como un título o un adjetivo que está señalando Ish. El significado de Ish en el arameo o el hebreo significa una persona masculina la cual el Eterno lo llama para posesionarlo o para entregarle algo o para encomendarle una labor X o Y. Cuando le dice Ish es porque lo ha subido del estatus meramente humano y lo ha llevado a un nivel más alto para ser un líder o para ser un profeta o para ser un maestro o para ser un moré o un vidente. Eso se llama Ish, un varón. Eso es una estatura, un nivel superior. Y a Adán lo llamaron eso, porque a él le dijeron, a él y a su mujer Aisha, le dijeron, ustedes reinarán, ustedes gobernarán,
ustedes subyugarán, ustedes tendrán dominio de las aves que vuelan en el cielo, de los peces que andan en el mar, del ganado que hay en la tierra, de las bestias que hay sobre la tierra y del todo animal que se arrastra en la tierra. Ustedes tendrán dominio, ustedes los sujetarán, subyugarán a ellos y aún la propia tierra, ustedes también tendrán dominio sobre ella. Cuando el Eterno está hablando esto, lo está hablando de dos maneras, tanto espiritual o simbólico como material. Bien, y hoy podemos ver que muchas naciones están convirtiendo los desiertos en vegetaciones, en y partes donde no hay agua, ellos están haciendo que fluya el agua. Y también vemos cómo los leones y las fieras literales son dominadas. Pero también vemos que el hombre ha dominado muchas fieras. Por ejemplo, Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego dominaron la primera fiera, que era Nabucodonosor, el primer imperio, que habla de Daniel. Y lo dominaron y ellos se sujetaron, igual que Ciro el persa, igual que muchos hombres han sido dominados o muchos imperios han sido dominados y se han sido sometidos por la palabra del Eterno bajo orden de un profeta o de un vidente o de un maestro. Así que literalmente y espiritualmente el hombre tenía y tiene ese poder cuando él decide someterse a la Torá y obedecer a la Torá y vivir la Torá y enseñar la Torá. Es un dominio, pero ese dominio es para liberación, no para esclavitud, porque hoy en día muchas religiones predican y enseñan, pero es para esclavizar, no para libertar. Pero la palabra del Eterno es para dar libertad, para dar vida y vida en abundancia. Así que cuando usted está sujeto bajo una religión, usted está esclavo bajo mandamientos de hombres. Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna. Así que estamos comprendidos de que varón o ish es aquel que el Eterno lo ha llamado para hacer una obra o una labor o una misión o tener dominio sobre algo que el Eterno le dio para que él lo haga en su periodo. Vamos a mirar ahora el versículo 2. Y dijo, Yahweh vino de Sinaí y de Seir y les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Ese es el verso 2. Y dijo, Yahweh vino del Sinaí. Bien. Y de Seir y les esclareció y les resplandeció. Cuando dice vino del Sinaí, el Sinaí es el monte. Y monte en hebreo o arameo es Ar. Significa un lugar elevado, un lugar alto. Y de por cierto, no se imagine que es el lugar más alto del Oriente Próximo, porque hay un monte más alto que el Sinaí, como 400 metros más altos, que es el más alto del Oriente Medio y no es el Sinaí. Pero monte significa
un lugar elevado. Y en ese lugar elevado fue que fue Moisés a recibir los mandamientos. Cuando llegó Yahweh al monte, ¿sí? Cuando llegó al monte Yahweh, dice que esclareció y resplandeció. La palabra, el sinónimo de esclarecer, resplandecer, es elevar, enaltecer, dilucidar, aclarar, honrar. Y cuando nuestro Marjá trajo las tablas de los mandamientos, que se los entregó a Moshe, ese pueblo inmediatamente fue elevado, fue honrado. Dime, mi hermano, cuando tú conoces la verdad de la escritura, de la Torah, tú te sientes honrado, estás elevado, te pones en un lugar, el Eterno te pone en un lugar alto. Tienes la claridad total. Ya sabes que ninguna religión te puede engañar. Estás por encima. Por eso él le dijo al pueblo de Israel, Yahshua le dijo al pueblo de Israel, tú ya no serás cola, sino cabeza. Y la cabeza está en lo alto. Y el que tiene Torah está en lo alto. El que tiene Torah vive en un monte elevado, que es la Torah. Por eso dice el salmista David, y me puso sobre una roca en alto. Y esa roca es la palabra, es la Torah, es la escritura. Así que el hombre, cuando tiene la Torah verdadera, la genuina, está puesto en una roca, en una peña, en un alto, está elevado, tiene toda la claridad, tiene toda la luz, porque el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y yo hago énfasis de lo que es la palabra, porque por la palabra fueron hechas los cielos y la tierra. Y si usted no se da cuenta de que la palabra es todo, y sin la palabra el hombre no vale nada, no somos nada, ni tenemos nada, porque Yahshua dijo, sin mí, y Yahshua es la palabra, sin mí, nada podéis hacer. Así que nosotros podemos buscar miles de parafernarias, buscar imágenes, ideas y escuchar filosofías y escuchar mandamientos de hombre y que nos digan, vea, tenemos que ir a los cultos todos los días, que tenemos que hacer esto y aquello. Pero si yo no tengo la palabra, si yo no almaceno la Torah en mi mente, en mi corazón, no soy nada. La palabra es todo, porque por ella fueron hechos los cielos y la tierra, y sin ella nada ha sido hecho. Y si yo no tengo palabra y no hablo la palabra de Yahweh, y no vivo la palabra de Yahweh, y no pronuncio la palabra de Yahweh, no soy nada. Por eso ese pueblo de Israel estaba, cuando le dieron la Torah, estaba en una parte alta. Era un pueblo elevado, era un pueblo que vivía por encima, era un pueblo que tenía un honor, era un pueblo que todo el mundo le tenía miedo porque sabían que ellos estaban andando con la palabra y la palabra iba delante de ellos y con la palabra es que se destruyen males, se mueven montañas, se destruyen enemigos, no con espada ni con misiles, porque un país que destruye a otro país con misiles
y mata niños y mata gente, él no tiene la Torá, porque la Torá es la que destruye, desmonta, corta cabezas, corta pensamientos, destruye filosofías, destruye todo lo que quiera, es con la palabra, no es con, no es con misiles, no es con bombardeos, es con la palabra que se gobierna, es con la palabra que se somete, es con la palabra que se hacen milagros, es con la palabra que se levantan los muertos, es con la palabra que andan los paralíticos. Es la Torá. No son armas convencionales, es la palabra del Eterno la que hace todo. Bendito sea el nombre de nuestro Marjá Yahshua Hamashiach. Y se les esclareció. Cuando ellos le entregaron la Torá, ellos vieron todo. Cuando nosotros estudiamos la Torá y la tenemos, la vivimos, ya todo es luz. Ya en nosotros no hay tinieblas. Ya en nosotros no hay oscuridad. Ya en nosotros no hay idolatría. Ya en nosotros no hay admisión de mandamientos de hombre. Solo tenemos Torá. Solo vivimos Torá. Solo comemos Torá. Bendito sea el nombre de nuestro Marjá Yahshua Hamashiach. Bien, y dice la escritura, y vino Yahweh o Yahshua de entre 10 millares de santos. La palabra 10 millares la podemos encontrar según el contexto bíblico, pero mayormente ella quiere decir que es un número incontable, es un número inmenso que no tiene punto de fin. Eso significa 10 millares. Ejemplo, cuando cantaron las mujeres, cuando David dice, David mató a sus 10,000 y Saúl los 1,000. Pero David no mató sino uno, que era Goliat. Pero ¿qué estaba diciendo él? ¿Qué estaba diciendo las mujeres, el pueblo? Estaba hablando que era una victoria inmensa, que nadie la podía igualar y nadie la pudo igualar. Y cierto es, porque ninguno quiso enfrentarse a Goliat. Pero David, cuando fue a enfrentarse con Goliat, mató a uno, que significa acabó con todo el pueblo de los filisteos. Él con solo matar uno, él mató a todo el pueblo filisteo. Por eso dice, David mató a los 10,000 y Saúl a los 1,000. Eso es una palabra que está indicando, es una hipérbole, cuando está hablando de 10,000. Otro ejemplo, cuando Yahshua está hablando con una parábola que le está diciendo con los discípulos, dice, había un hombre que le debía a su amo 10,000 talentos. Y está hablando sobre el caso de perdonar los pecados. Y ninguno de nosotros sabemos cuánta cantidad de pecados hemos cometido. Pero el Eterno sabe, pero no nos contó, pero nos perdonó. Él tuvo misericordia y tiene misericordia de nosotros. Y eso significa 10,000, es un número incontable de pecados. Y así sucesivamente. Pero cuando él dice vino con los 10,000 millares de santos, lo grandioso en la omnisciencia y la omnipresencia, la omnipotencia del Eterno, se revela aquí en ese versículo 2 del capítulo 33 de Berechí o de Génesis, que él estaba dándole la Torá al pueblo de Israel y ya él venía con sus santos, él ya conocía, ya los veía, estaba al lado de él con los que ya
habían sido salvos y apenas está comenzando. Mi hermano, usted y yo no habíamos nacido, pero ya estábamos en esa época con el Eterno entregando Torah. Él nos llevó ahí como testigo. Vea, les voy a entregar la Torah, pero vea, toda esta gente que viene conmigo son los que han creído en la palabra y han pasado por todas las pruebas y vicisitudes y están hoy conmigo aquí. Así que vengo a entregar la Torah, la ley, con la ley de juego a su mano derecha. ¿Qué es la ley de juego? Es la Torah. ¿Por qué la Torah es la ley de fuego? ¿Y por qué a su mano derecha? La ley de fuego. ¿Por qué? Dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera o candela o fuego es lo que significa la escritura. Lámpara es a mis pies, y lumbrera o candela o fuego es en mi camino. La palabra es fuego que me alumbra, fuego que me conduce, fuego que me conserva, fuego que me calienta, fuego que me acobija. Eso es. Pero en su mano derecha está esa ley de fuego. ¿Y por qué en la mano derecha? Porque yo con la derecha hago todo. Y él tiene la ley porque la Torah es para salvación y también para juicio, para condenación, para castigo, para probar. Y la Torah también trae, cuando la obedecemos, trae paz, trae justicia, trae amor, perdón, trae paz, trae amor y trae vida y vida en abundancia. Bendito sea nuestro Marjá, Yahshua Hamashiach. Así que es lo que la escritura nos está diciendo. Y dice la escritura, porque Él es el que sabe el pasado perfectamente, el presente y el futuro. Él es el único que conoce el pasado con exactitud. Él conoce cuándo, en qué día comenzó a construir este planeta y estos cielos. Él sabe el día exacto cuando hubo el primer día de luz. No lo sabe ningún humano, solo él. Y él sabe el pasado, el presente y el futuro. Por eso dice, de cierto ama a su pueblo. Él no le había dado la Torah al pueblo, pero él ya sabía quiénes. Dice, a su pueblo, todos los consagrados. Él no le había dado la Torah al pueblo y ya sabía que Daniel, que Isaías, que Jeremías, que Ezequiel, que David, que Pedro, que Juan, que Lucas, que Mateo, que Timoteo y que usted y yo y todos los que hemos creído en la Torá estamos consagrados y estamos bajo su mano y estamos bajo su mano. Bendito sea el Eterno, porque Él lo sabe todo, lo conoce todo, lo ve todo. Y es lo que Él está hablando aquí. De cierto ama a su pueblo. Todos los consagrados estaban en tu mano. Moisés lo estaba viendo esa visión. Y no tenemos tiempo y ojalá pudiéramos tener más tiempo o más adelante o el próximo año, si el Eterno nos da vida, de hablar de todo lo que es la visión de que Moisés vio cuando antes de morir, él vio la tierra prometida, pero no es la que usted piensa que se paró allá, no, es diferente, es simbólico, pero es real, él la vio.
Y dice, de cierto, estaba en tu mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, en tu caminar, recibiendo dirección de ti. Todos los consagrados siempre tenemos que todos los días estudiar la Torá, leerla, meditarla y bajo esas condiciones recibimos todos los días la dirección de Él. Él está con nosotros y Él nos dirige y nos da los puntos cardinales por donde debemos andar, caminar, vivir, hablar y actuar cuando tenemos la palabra del Eterno. Y en el verso 4 dice, cuando Moisés nos ordenó una ley, ¿cuándo la ordenó la ley? Cuando la entregó, cuando bajó del monte del Sinaí, le entregó la ley como heredad. ¿Qué es una heredad? Es entregarle como heredad de la congregación de Jacob. Tiene la congregación de Jacob todo aquel que tiene la Torá o las Sagradas Escrituras o la palabra del Eterno, que se apropia de ella. Esta es mi posesión, esta es mi heredad, esto lo adquirí, esto lo tengo, esto es lo que tengo que cuidar y esto es lo que tengo que hacer prosperar. La palabra es la heredad, la que nos entregó el Eterno. Y todo aquel que tiene eso hace parte de la congregación de Jacob. No, acuérdese, mi hermano, que no es por sangre ni por voluntad de varón, que nosotros somos hijos del Eterno. No es por voluntad de varón, no es por carne ni por sangre, sino a todos los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. No es por voluntad de varón, no es por voluntad de carne, ni de sangre, sino porque hemos creído en nuestro Marjá Yahshua Hamashiach. Ahí es donde nosotros somos hijos de Elohim. Y fue rey en Yesurún o Jesurún. La palabra Yesurún es una palabra aramea, no es una palabra ni griega ni hebrea, más la palabra Yesurún viene de una lengua semita, porque en el Medio Oriente habían como 7 lenguas semitas muy similares. Por eso los de Canaán hablaban muy similar a los hebreos. Y Edom, Esaú, el pueblo de Edom también tenía un lenguaje semita muy parecido. Ejemplo, para que ustedes más o menos me entiendan qué es una lengua semita o que había varias lenguas semitas. Por ejemplo, nosotros nos entendemos con los peruanos, con los españoles, con los ecuatorianos, con los chilenos, con los panameños, con los hondureños, con los mexicanos. Ellos tienen ciertas palabras que nosotros no entendemos muy bien, pero el lenguaje es casi idéntico. Ellos simplemente cambian ciertas cosas. Un ejemplo, aquí en Colombia, eh, ese pescado largo, liso, en, la costa, en los llanos le dicen cuchillo, a la babilla le dicen cuchillo, ¿sí? A la sardina ellos les dicen guarupaya, eso es allá por Villavicencio, ¿sí? Entonces, idéntico. Y
Igualmente, por ejemplo, en México, usted no puede decir ciertas palabras que se dicen aquí en Colombia porque allá, para allá son grosería. Lo mismo en Venezuela, hay palabras que aquí en Colombia las decimos con normalidad, en Venezuela no se pueden decir porque es vulgaridades, y lo mismo en Ecuador. Pero en fin, siempre hablamos casi lo mismo. Eso eran las lenguas semitas en el Oriente Próximo. Por ejemplo, en la época de Irán, ¿sí? Los y muchos países cerca a Jerusalén, a Israel, tenían un lenguaje muy similar. Los eh, cananitas, y los amorreos, los filisteos, siempre tenían una similitud de lenguajes, son lenguajes semitas. Entonces, Yesurún es una palabra que significa mi querida, mi amada. Eso significa esa palabra, Yesurún. Fue rey en Yesurún. ¿Quién es la paloma mía? ¿De quién habla? ¿Quién es mi amada? ¿Quién es mi querida? Era el pueblo de Israel. Él fue rey. Dice, y fue rey en Yesurún cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Hablando como si fuera un pasado, o fue un pasado y todavía el pueblo no había entrado ahí, pero ya le está hablando como si fuera un pasado. Y estaba hablando del Eterno en una forma de un pasado que todavía no había acontecido. Y todavía falta que se congregue realmente el pueblo del Eterno cuando se ha recogido de las cuatro esquinas. Ahora vamos a hablar del último verso y es, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Pero bien, como ustedes saben, ya hacía aproximadamente unos 300 o 350 o 360 años que Rubén ya había muerto. Acuérdese que Rubén entró a Misrayim y el pueblo de Israel o la familia de Jacob vivió bajo 400 años bajo esclavitud. Entonces Rubén ya estaba sepultado 300 y pico o 400 años, ya estaba, no había nada, pero aquí dice, viva Rubén y no muera. Ahora muchos dicen, no, es que es la tribu de Rubén, pero ella está desaparecida. No sabemos quién es Rubén. Entonces estamos hablando de un sinónimo, de un simbolismo. Pero vamos a mirar qué significa la palabra Rubén. Según la escritura tiene muchos usos. Por ejemplo, Lea, cuando tuvo su hijo, Rubén significa, mira, el Eterno me ha dado consuelo o me ha dado una alegría o me ha dado un hijo, me ha dado mi primer hijo. Mira, Rubén. Pero también, ¿cómo lo llamó Jacob? Digo, tú eres mi primogénito, mi vitalidad, mi fuerza, mi fortaleza. Pero también entendamos qué hizo Rubén. Rubén pecó, pero él no quedó postrado. Él no se apartó, siguió adelante. Y eso es lo que nos está diciendo. El hombre que pequemos, no importa que pequemos, lo importante es pararnos, tener el valor, la valentía, el vigor, la vitalidad, la fuerza para pararnos y seguir adelante. Nosotros tenemos que ser un Rubén. Y no muera Rubén, que no se quede caído, que que no se postre, que no quede postrado, que no quede muerto. Por eso, viva Rubén. Están diciendo, levántate, viva que tú tienes fuerza. Nosotros tenemos fuerza.
Nosotros no somos de los que retrocedemos, de los que caemos y nos quedamos ahí, no. Nosotros nos caemos, nos levantamos y seguimos adelante nuestra marcha hacia la tierra prometida, hacia la tierra que fluye leche y miel. Y dice, y no muera. Rubén pecó, pero se arrepintió, no murió, no quedó postrado en el camino, no quedó en el pecado, se paró, a pesar de que lo que había hecho con su madrastra, se paró. Es más, él fue el que defendió a José, él fue el que permitió que a José no lo mataran, él impidió, él fue el obstáculo de que José no fuera muerto. Él dio vida. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y eso es lo que es Yahshua Hamashiach, el Elohim de la segunda oportunidad. Todavía tenemos oportunidad. Todavía estamos vivos, todavía podemos enderezarnos y podemos seguir y servir y dar vida y vida, anunciando que el Mashiach es el único que puede perdonar nuestros pecados, el único que puede darnos fuerza, el único que puede ayudarnos a levantar. Viva Rubén y no muera. Y no sean pocos los Rubénes, que sean muchos los Rubénes. Cuánto quisiéramos que todos esos Rubénes que han caído hoy se levanten y vengan y sigan y ayuden a salvar vidas. Que no sean pocos, que sean millares, que sean 10 millares los Rubén. Y sé que todos, sin excepción, sea Moré, sea Rabí, o sea rabino, o sea sacerdote, o sea pastor, o sea lo que sea, todos hemos pecado. Pero tenemos al autor y consumador de la fe y al autor de la vida que nos está dando su mano todos los días, y su mano es su palabra para que nos levantemos, para que nos apoyemos en ella y para que sigamos adelante anunciando que el Mashiach es nuestro ayudador. Viva Rubén y no muera. Eso es lo que tenemos también que decirle a nuestro hermano en la fe que se ha caído, que está postrado en el suelo, decirle, viva Rubén y no muera, levántate. Decirle como dijo Yahshua al paralítico, levántate y anda. O como le dijo a la mujer, nadie te ha pecado. Dijo, no, maestro, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Y viva Rubén y no muera. No importa quién sea, quién caiga, pero debemos estar prestos a ayudar a ese Rubén a levantarse y no muera, y no sean pocos, que sean millares de Rubén, que hoy estemos levantados caminando hacia la tierra prometida. Que el Eterno le bendiga, le guarde. Hermano, comparta esta paracha, suscríbase y dele like. El Eterno le dé mucho paz, mucho shalom, y que el Eterno le llene de sabiduría y le dé total visión para seguir adelante. Bendito sea nuestro Mayá, Yahshua Hamashiach.